Los temas que más generaron conversación en redes sociales están aquí, en el resumen de las tendencias de la semana. Miles de personas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La quema de una figura de la ministra Norma Piña fue de lo más comentado por los internautas. Sara Ailín N., presunta homicida de la joven Norma Lisbeth, fue detenida y trasladada al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque. Usuarios en redes exigieron justicia y mayor atención para los casos de bullying en México. Falleció Carlos Payán Belver, periodista, escritor y fundador del periódico La Jornada a los 94 años de edad. La Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM celebra 25 años atendiendo problemas como el insomnio y la apnea del sueño. El piloto mexicano Sergio El Checo Pérez obtuvo el primer lugar en el Gran Premio de Arabia Saudita, su quinta victoria en la Fórmula 1. Los memes en referencia al segundo lugar de su compañero de escudería Max Verstappen inundaron las plataformas digitales. La selección mexicana de béisbol tuvo una participación histórica en la edición del Clásico Mundial. En redes sobresalió el apoyo a la novela mexicana, que llegó a semifinales. Por su parte, Japón obtuvo el campeonato. ¿Qué tal, amigos y amigas? Qué gusto saludarlos nuevamente en una emisión muy especial de En Trending, este programa en el que revisamos las tendencias en redes sociales. ¿Por qué una emisión muy especial? Bueno, estamos empezando una nueva temporada para llevarles la información más comentada en las redes sociales y también pues justo coincide con la entrada de la primavera. Es por eso que este primer programa de nuestra nueva temporada va a estar centrado en esta estación del año. Para muchos una época muy colorida, muy soleada, pero también tiene algunos matices, que es lo que vamos a estar revisando en esta primera emisión de nuestra nueva temporada. Antes de seguir entrando en materia, yo saludo con mucho gusto a mi compañera Frida Islas. Frida, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte nuevamente aquí en Trending. Hola Beto, estoy muy bien, disfrutando justamente de la llegada de la primavera, porque pues justo con esta estación se dan muchos comienzos, renovación de energías y como bien lo mencionas, pues vamos a hablar justamente de las implicaciones que tiene esta estación, desde conocer cuál era el significado que tenía para las culturas antiguas, como también qué representa para las plantas, las flores y también para los animales. Además, vamos a conocer la Red Mexicana de Aerobiología y cuál es su relación específica con la primavera, así que Beto, pues tenemos mucha información preparada para el programa de hoy. Y como siempre, Frida, vamos a empezar con nuestro minuto inicial. En los próximos 60 segundos, Alexa nos presenta ese panorama, o sea, nos platica de manera muy coloquial cómo se siente, cómo se vive la entrada de la primavera. Así que vamos a empezar nuestra nueva emisión con este primer minuto. Nada mejor que un ambiente cálido y colorido cuando la naturaleza florece y nos hace sentir alegres o románticos. Así es como se describe a la primavera. De seguro en esta estación del año te da mucha sed y hambre por el sol que nos acompaña durante todo el día, pero no te preocupes, que en estas fechas abundan las frutas y verduras para que no te deshidrates y alimentes lo mejor posible. La mesa se llena de colores con frutas como piña, papaya y sandía, y la playa se convierte en el viaje anhelado. Los animales no se quedan atrás, aprovechan la estación para despertar del periodo de hibernación, disfrutar de nueva vegetación y algunas especies para reproducirse. Ten cuidado con los insectos y aves que por el calor o la lluvia disfrutan el clima para aletear, posarse en cualquier parte y si te descuidas provocarte picaduras. Así que no olvides cargar con tu agua a todos lados en esta temporada tan calurosa. Las estaciones del año tienen una explicación meteorológica, las cuales da su temporalidad y características climatológicas, mismas que están relacionadas con la ubicación geográfica. Es por eso, Beto, que en esta época del año pues vemos que ocurren ciertos procesos específicos, ¿no? Como el abrir de las flores, también el término de la invernación para algunos animales y también vemos cómo se transforma pues el paisaje y se llena de color. Sí, son procesos muy importantes, Frida, que pues todos aprendemos básicamente desde la educación primaria, porque afectan nuestra cotidianidad, siempre afectan nuestro día a día y bien lo mencionaba Frida también, nuestra ubicación geográfica define cosas como cuándo empieza la primavera o cualquier otra estación del año y cómo se siente. En nuestro país se siente muy diferente en distintos puntos de la región. Es correcto, Beto, y justamente pues para ver todo lo que ocurre a nivel meteorológico con la llegada de la primavera, vayamos a ver la primera parte del reportaje que esta semana Nadia nos preparó.
A lo largo del año experimentamos diversos cambios de temperatura, los cuales se dividen en 4 estaciones meteorológicas que nos ayudan a mantener la vida en el planeta por ciclos definidos. Durante la primavera, las temperaturas aumentan porque la cantidad de luz solar es mayor, de acuerdo a la posición que ocupa la Tierra. Conforme avanza, aumentan las precipitaciones de lluvia, los días se alargan y las noches se acortan. La primavera en el hemisferio norte comprende los meses de marzo, abril y mayo, o como se define astronómicamente, se extiende desde el equinoccio de marzo al solsticio de junio. Mientras que en el hemisferio sur comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre, o sea, son cada 3 meses el cambio de estación, o astronómicamente extendiéndose del equinoccio de septiembre al solsticio de diciembre. El mapa geográfico de nuestro país se extiende en un rango de latitud amplio, por ello es megadiverso. En mayor medida es tropical y subtropical, mientras que en el norte es desértico. Esto hace que la primavera suceda de distintas maneras. Por lo general, tenemos el norte que es más seco, tenemos el centro que es, digamos, un lugar de transición entre lo seco y lo húmedo del sur y el sureste del país. Y se dan condiciones muy distintas de cuando, por ejemplo, se alcanzan los máximos de precipitación en cada parte del país. Y, por ejemplo, en el caso de las plantas y los animales, reinician su crecimiento y actividad, como que se reactivan. Se considera entonces un símbolo de nuevos comienzos, de oportunidades y de transformación. Con la llegada de la primavera, observamos mayor movimiento de insectos, de anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Muchas especies de plantas florecen en esta época del año, ofreciendo alimentos a sus polinizadores, y entonces otras reinician su ciclo de crecimiento. En el ciclo natural y normal de la primavera, además de que los animales regresan de la hibernación, el deshielo de los ríos y lagos brinda agua para todos los seres vivos y se da el retorno de las aves migratorias a sus lugares de origen. Cuando este ciclo se ve trastocado, afecta toda la cadena de vida en desarrollo que espera recibir los beneficios de la primavera. Como ya escuchamos en el reportaje, biológicamente hablando, hay varios cambios notorios en diversas especies que se generan con la entrada de la primavera. Frida, uno de esos cambios que también permean en nuestro ambiente y que pues tiene muchísima importancia por la relevancia en el ecosistema es el polen. Empieza a proliferar más el polen pues por las especies que lo empiezan a generar. Es correcto, Beto. De hecho, existe una rama que se encarga de estudiar todas estas partículas que se encuentran en la atmósfera y en una iniciativa para tener mayor conocimiento y un monitoreo preciso sobre qué ocurre con estas partículas. En el año 2008, una especialista en ciencias biológicas junto a un equipo de colaboradores crearon la Red Mexicana de Aerobiología. Vayamos a conocer en qué consiste y qué es lo que realiza en la siguiente nota que Rodrigo nos preparó. La aerobiología es una rama de la biología que estudia partículas orgánicas en el aire, como bacterias, esporas de hongos y, por supuesto, el polen. Sin embargo, en México poco se sabía de ella, hasta que en 2008, la doctora María del Carmen Calderón, especialista en ciencias biológicas y un equipo de colaboradores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, crearon la Red Mexicana de Aerobiología, REMA, con el objetivo de tener un monitoreo preciso sobre las partículas que existen en la atmósfera. La labor de REMA va más allá del ámbito científico, pues cumple un importante papel en nuestra sociedad y en nuestra vida cotidiana con el estudio del polen, su impacto en la salud y los ecosistemas. En la actualidad, REMA cuenta con 7 estaciones de monitoreo en el país. Los monitoreos consisten en realizar muestreos con tecnología de vanguardia, recopilar partículas que de acuerdo a su composición y estructura son analizadas mediante modelos numéricos. No solamente hablamos de pólenes o de esporas o de bacterias, sino también hablamos, por ejemplo, de sus derivados, proteínas, enzimas, toxinas. Entonces, por eso ahora actualmente a mí me encanta decir bioaerosoles atmosféricos, porque integro todo lo que es de origen biológico que es transportado en la atmósfera. Es que precisamente da aviso a la población
y también al sector médico, a los alergólogos, de qué tipo de pólenes hay ahorita que sus pacientes están respirando. La idea es que toda la República pueda estar monitoreando y evaluando su calidad biológica del aire. La REMA cuenta con la colaboración de expertos en aerobiología y se contempla integrar la participación de médicos e investigadores del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, así como de otras entidades académicas. Un sueño sería, pues, a mínimo una estación en cada estado, 32 estaciones, una por estado, ¿no? Y ya que cada estado vaya desarrollando más y abrir esta línea de investigación en varias universidades. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero no se despeguen porque regresando tenemos una entrevista para conocer esto llamado la fiebre de primavera y los efectos emocionales que tiene esta entrada de una nueva estación en nosotros. Ya volvemos aquí en Trending. Con la llegada de la primavera es común ver cambios en el estado de ánimo de las personas. Se tiene la creencia de que esta estación del año tiene efectos en la mente y el cuerpo del ser humano. ¿Es esto cierto? ¿Cómo y por qué ocurre? Justamente para hablar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña en entrevista el doctor en neurociencias de la Facultad de Psicología, Hugo Sánchez Castillo. Bienvenido, doctor Sánchez, qué gusto que nos acompañe en Trending. Hola, ¿qué tal? Un saludo a usted y al auditorio. Doctor, bienvenido nuevamente. Y pues bueno, entrando en materia, porque justamente ahorita lo hablábamos detrás de cámaras, ¿es cierta esta percepción de que hay un cambio en el ánimo de las personas cuando empieza la primavera? Y si es cierta, pues ¿qué es lo que ocurre o si no, no es cierto? O sea, primero quisiera yo comentar que es un poco controversial, ¿no? Hay muchos estudios que están justo tratando de monitorear eso. Inclusive se postula una área de investigación que se llama psicología meteorológica, ¿no? Que tiene que justo ver con estos cambios. Y la primera parte dice, no hay cambios, no pasa nada, pero tiene que ver mucho con la cuestión de la latitud y cómo están las situaciones. Lo que ha tratado el programa que ustedes dirigen de manera muy adecuada, pues ha visto que hay partículas que entran, hay mayor cantidad de luz y esto sí afecta. Sí, lo que sí podemos decir es que nosotros como seres diurnos, como animales que nos guiamos por la cuestión de luz y oscuridad, claro que vamos a encontrar cambios desde una perspectiva de locomoción hasta una perspectiva en la cual podríamos incluir el ánimo. Antes de decirles si sí o si no, les diría lo que realmente pasa cuando no hay luz. Cuando no hay luz se ha reconocido un padecimiento que se llama la depresión estacional. La depresión estacional que se puede observar en países donde está tan inclinado su país que podemos encontrar 6 meses continuos de oscuridad y muy pocos meses o 6 meses de luz. Estos cambios a los cuales nuestro sistema no está adaptado porque estamos adaptados a tener ritmos circadianos de 24-24, hacen que estas personas tiendan más hacia la depresión. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado que las personas de Alaska son las personas que más consumen antidepresivos en todo el mundo, justo por esta característica. Personas en Inglaterra, de hecho, está bien descrita esta depresión estacional, lo cual significa que sí hay una correlación importante con la luz que nos puede inducir un cambio neuroquímico que se puede llevar a una patología a la depresión. Ahora bien, en el otro lado, o sea, ¿qué tanto entonces la luz me hace sentir feliz? ¿Estoy más feliz? Eso es lo que está en controversia. Porque lo que se ha encontrado es que si la luz te activa más, evidentemente por ser seres diurnos, al encontrarse con una cuestión estacional en la cual en nuestros antepasados lo que sucedía éramos migratorios. Entonces, ¿qué pasaba cuando había un cambio estacional? Íbamos con las manadas. Venía el invierno, nos íbamos a otro lado. Entonces, cuando dejamos de migrar, ahí es donde vemos el problema. Empezamos a ser más susceptibles a estos cambios estando en un solo lugar. Y esto es lo que ha traído como esta característica de probablemente pueda haber cambios. Lo que se ha encontrado que sí tiene cambio, por ejemplo, es la velocidad del viento. Okay. Si el viento ocurre a una mayor velocidad, esto puede generar muchísima más ansiedad en las personas. Pero si el viento es una menor velocidad, la gente se empieza a sentir como más libre, más abierta. Otra cosa que es muy importante es que el cambio de estación, no solamente por la luz, sino permite que nosotros como especie nos dispersemos más. En el invierno nos juntamos por el frío, nos buscamos un lugar cálido, literalmente, pensemos en nuestros antepasados, buscamos la cueva, nos metemos. Claro. Cuando llega la primavera, hay calor, hay una mayor dispersión de esporas, de animales, de comida, pues nos dispersamos. Entonces tenemos una apertura conductualmente hablando y eso lleva a una sensación de bienestar. Esta sensación de bienestar es lo que no tenemos que confundir con felicidad. No es lo mismo estar feliz que tener bienestar. Tener bienestar lo que nos implica es que hay mayor disponibilidad de recursos, tenemos más cosas para poder sobrevivir, estamos mejor en el ambiente, no necesariamente estamos como felices y relinchando de felicidad. Esa es ahí un poco la confusión. Entonces diríamos
decíamos que puede ser la luz, las partículas que corren, la velocidad del viento, también la humedad. La humedad también se vuelve un factor y también muy podría ser el cambio de temperatura y, por ejemplo, a mayor exposición de sol, a exposición a la vitamina D, dice que eso también tiene repercusiones en el estado de ánimo. ¿Es cierto, no? Y también, ¿cómo podríamos decir que se manifiestan todos estos factores biológicos en lo que es el comportamiento humano? Sí es cierto que se metaboliza mejor la vitamina D. De hecho, por ejemplo, tenemos enfermedades como la ictericia, que la ictericia pues obviamente es los niños se ponen de otro color, entonces hay que exponerlos al sol para que se degrade y entonces puedan tener un mejor comportamiento. Sí es cierto, pero no es tan dramático como luego nos lo quieren pintar, porque si no pensaríamos las personas de Sonora, hartísima vitamina D, ¿no? Y sería su superpoder de vitamina D. No, no es tanto, no lo llevemos ese aporte, porque básicamente en otoño, cuando el sol no está tan intenso como en otras estaciones, es suficiente, nos permite manejar esta situación y demás, etcétera. Lo que sí sucede con el calor extremo es que disminuye nuestra capacidad de movimiento y entonces nos hace parecer como más lentos, nos da más somnolencia y eso pues también se puede interpretar como un cambio importante. Pensemos que, por ejemplo, si estamos a más de 40 grados centígrados, la locomoción se disminuye de tal manera que tú no puedes andar corriendo por más de 30 minutos porque puedes tener un accidente cerebrovascular y esto se refleja, el organismo tiene mecanismos obviamente de prevención donde todo tu sistema entra en un estado un poco de letargo. Entonces, por eso es que cuando tenemos muchísimo calor, no te mueves rápidamente, sientes que estás como más pesado, te sientes apesadumbrado, cansado, justo porque el calor extremo limita nuestro movimiento. Por eso es que también no confundamos, la primavera particularmente va a traer estos cambios de presión atmosférica, trae mayor contenido de humedad en el agua, sí viene con un componente de calor, pero el calor por sí solito no puede explicar muchísimas cosas, más bien esta cuestión interesante que traen ahorita para los auditorios, justo el número de variables que están justamente conjuntándose en la primavera que podrían tener un impacto sobre la conducta. Pero nuevamente reitero, no es algo que esté 100% escrito. Está en debate ahorita y está padre porque es una frontera de la ciencia, ¿no? Doctor, justamente ya para ir cerrando en esto que nos comentaba, que no está certero, pero por ejemplo se habla de términos como la euforia primaveral o la astenia primaveral, digamos que de un lado como se habla de algo positivo y de otro lado algo negativo. ¿Qué nos puede decir eso para ya ir cerrando esta entrevista? Pues forma parte de esta controversia, ¿verdad? O sea, hay gente que se va a sentir como, incluso había una cantante, pues no sé por qué la conozco, su canción, porque no me gusta mucho el ritmo, pero una que cantaba Maldita Primavera, ¿no? O sea, justo como este himno de, ¿sabes qué? Viene el todos están felices, yo me siento triste. O sea, porque la emoción particularmente también tiene que ver con otros elementos dentro de la conducta, ¿no? O sea, qué cosas a tu alrededor se han ido dando, qué tanto has tenido una transición adecuada por los diferentes estados emocionales que te puede llevar a eso. Eso es un factor muy importante. Con eso me gustaría terminar, que nosotros no somos particularmente triste, feliz, sino somos un montonal de emociones y tenemos que aprender que nosotros transitamos por sobre las emociones. Que también me la voy a pasar en primavera, también es un reflejo de que también yo permito que mis emociones transitan para poder disfrutar de un estado en el cual obviamente los factores climáticos pueden estar a mi favor. Entonces, si yo estoy amargado por siempre, claro que voy a odiar la primavera. Si yo no logré superar un duelo, claro que voy a odiar la primavera. Si yo no logré llevar, si yo llevé una agresividad tóxica, pues claro que no voy a poder disfrutar la primavera. Pero si yo logré transitar de una manera más adecuada, claro que cuando hay un cambio yo lo puedo experimentar de una manera mucho más positiva. Doctor Hugo Sánchez, llegamos al final de nuestra entrevista. Le agradecemos mucho, por ejemplo, también este panorama que nos hizo comparando con la depresión estacional, ¿no? O sea, sí nos deja claro, y usted lo mencionó al principio, en el tema de la primavera está en debate, pero pues bueno, también tener esta presencia de los múltiples factores que pueden alterar el estado de ánimo. Le agradecemos mucho, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, y si hay algún problema, vayan con profesionales de la salud, ¿no? Esto no es cuestión de chamanismo ni de cosas. Sí. Exactamente, pues bueno, reiteramos y ya tenemos como mayor conocimiento de esta relación entre medio ambiente, psicología, estado de ánimo y el comportamiento humano. Pues muchísimas gracias, doctor Sánchez, por acompañarnos y ahora también lo invitamos a que junto al público nos acompañen a ver la segunda parte del reportaje en la que Nadia nos cuenta cuáles son las alteraciones climatológicas que han alterado este círculo, esta temporalidad de las estaciones del año, principalmente la primavera, así que vamos a verla. Los especialistas llevan ya muchos años poniendo en alerta sobre la alteración de las estaciones meteorológicas, provocada principalmente por los gases de efecto invernadero, cuyas emisiones rompen cada vez más con la cronología de las estaciones, como es el caso de la primavera.
Cuando se rompen los ciclos, las fases reproductivas y de crecimiento de las especies varían de acuerdo a sus características, resistencia y vulnerabilidad. El inicio de la primavera se está anticipando. Entonces aquí podría suceder que estas señales ambientales que están despertando a las plantas y los animales que se están adelantando y que esas señales disparen una respuesta de crecimiento o de empezar antes de un periodo que normalmente ocurre después, pudiera vulnerar a las poblaciones en caso de que se llegara a presentar, por ejemplo, otra vez un periodo de helada o temperaturas de congelación. Si un animal, por ejemplo, un ave necesita que antes de que salgan de los huevecillos los nuevos pajaritos, existan los gusanos que van a comer, entonces es muy importante que no cambien, digamos, las secuencias o la cronología de estos eventos. Muchas veces pues, puede ser que los pajaritos salen de los huevecillos y ya pasó la época de los gusanos o todavía no llega. Productos del campo como el jitomate, la lechuga, chile, calabaza, frijol y maíz dependen de las temperaturas y lluvias generadas durante la primavera. Si no se dan las condiciones propicias y prevalece el calor, paulatinamente estos cultivos se van mermando. Un estudio reciente del Programa de Cambio Climático de la UNAM establece que ante las condiciones climatológicas actuales, las pérdidas en rendimientos de cultivos de temporal son de entre 5 y 20%. Uno de los cultivos más afectados por los cambios estacionales es el maíz. Actualmente, 23 estados de la República pueden producir al menos 1 tonelada por hectárea, que es ese rango, ese tamaño de rendimiento está muy asociado con el autoconsumo, ¿no? Para finales de siglo pasaremos de 23 estados que pueden producir al menos 1 tonelada a únicamente 11. La precipitación de las lluvias para el cultivo del café en primavera es muy importante y con la sequía se ha perdido rendimiento. Proyectábamos que para el 2020 la producción de café en Veracruz iba a caer alrededor de un 34%. Y bueno, lo que hemos encontrado con los datos es que la producción ha bajado alrededor de un 37%. De acuerdo a los especialistas, aún no es tarde para que la primavera y las otras estaciones del año vuelvan a su ciclo normal. El compromiso de los científicos es insistir y demostrar la gravedad de lo que está pasando a nivel meteorológico, porque a pesar de las alteraciones, la primavera nos sigue mostrando que el planeta aún tiene mucho que ofrecernos. Como ya lo vimos en el reportaje y también nos lo mencionó el doctor Hugo Sánchez, el sol está íntimamente ligado a la primavera, pues bueno, porque hay días más largos y obviamente se elevan las temperaturas. Frida, sabemos que el equinoccio de primavera es un evento que desde las civilizaciones antiguas tiene mucha importancia y por ejemplo en nuestro país pues tenemos las pirámides de Chichén Itzá que estuvieron diseñadas específicamente alrededor de este evento. Así es, Beto, además de que este equinoccio de la primavera pues era muy importante para las antiguas culturas, también en el ámbito de la agricultura y también del medio ambiente. Pero mejor vayamos a conocer a más detalles cuáles eran los simbolismos para nuestros antepasados y también cuál era la concepción real que tenían sobre la primavera en la siguiente nota que Renata nos presenta. Una serpiente emplumada, un dios, el inicio o el fin del mundo. La concepción del sol desde la antigüedad ha sido como uno de los principales astros que permitieron el desarrollo de las culturas prehispánicas. De ahí que el evento del equinoccio de primavera fuera un referente histórico de la agricultura y la arquitectura, entre otras áreas del conocimiento. En las culturas antiguas siempre está esta correlación entre la calidad del ambiente. O sea, hay frío o hay calor, hay lluvias o hay secas, y entonces esto está determinado precisamente por el movimiento aparente del sol entre el solsticio de invierno y el solsticio de verano. La llegada de la primavera estaba marcada por el paso cenital de la luz solar, es decir, el momento en el que el sol se encontraba exactamente arriba de nosotros, y era tan importante en los estudios prehispánicos que se construyeron edificios dedicados a ese acontecimiento astronómico específico. Entonces, dentro de ese contexto entre arquitectura, ciudades orientadas, edificios orientados, digamos, los que nos viene a la mente inmediatamente pues, sean
los fenómenos de observación del equinoccio en la pirámide del castillo en Chichén Itzá, en donde están, digamos, ilustrando el momento del equinoccio a la puesta del sol, porque se forma una serpiente de luz y sombra. Además, los estudios del Sol y su relación con los cambios estacionales llevaron a las culturas antiguas a crear su propia concepción del tiempo. Entonces, de ahí también hay otra correlación con el conocimiento y la cultura, el desarrollo cultural de los pueblos antiguos, es que es la creación del calendario. O sea, ¿eso cómo surge? O sea, al observar el movimiento aparente del Sol, ver cómo sale en diferentes puntos en el horizonte, o cómo se oculta, o cuando pasa exactamente arriba de nosotros. Entonces, eso está marcando intervalos de tiempo que llevaba precisamente a la espera del final o del inicio de los ciclos para empezar un nuevo ciclo agrícola. Actualmente, las zonas prehispánicas son un punto de encuentro místico para el recibimiento de la primavera y la energía. Sin embargo, más allá de estas prácticas, estos espacios nos permiten conocer la cosmovisión de nuestros antepasados. Con todo lo que ya hemos revisado en esta emisión, pues seguimos reiterando la idea de que la entrada de la primavera, en particular de esta estación, pues es todo un proceso social, biológico y cultural muy complejo, Frida. Inclusive, pues bueno, no podemos dejar de reiterar que nuestro país, un país megadiverso, un país muy grande, pues la primavera se siente muy diferente, ya que sea aquí en el centro de México o en el norte del país. El doctor también nos lo dijo en la entrevista. Con esto llegamos al fin de nuestra emisión, Frida, pero no tampoco sin olvidar las problemáticas que nos presentó, por ejemplo, Nadia en el reportaje. Así es, Beto, llegamos al final de este programa dedicado a la primavera, la cual pues para muchos es una oportunidad para comenzar nuevos proyectos, para otros cerrar ciclos, también para poder disfrutar pues de los frutos que se dan en esta época y también admirar el paisaje pues que se llena de flores, ¿no? Y además que creo que en esta emisión hemos podido conocer de manera pues muy interesante cuáles son todas estas implicaciones sociales que tiene la primavera. Es así como llegamos al final de este programa. Nosotros los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto de nuestros contenidos informativos. Nosotros los esperamos el próximo jueves en punto de las 20:30 horas para hablar de otro tema que sea tendencia aquí en Trending. Hasta la próxima, Beto. Nos vemos, Frida. Hasta luego.